Muy bien, amables televidentes de Pulso Informativo, estamos ahora con el doctor Víctor Loza, es grato tenerlo aquí. Ya ustedes saben, él ha sido presidente de la Federación Médica Peruana, es doctor no por abogado, sino por médico. Él es un profesional de la medicina que desde hace años, me parece, está en el UNANUE, ¿no? En el Hospital UNANUE del distrito del Agustino, y es más que vinculado a Alan García, está plenamente vinculado a Víctor Raúl Haya de la Torre, siendo aprista. Por eso lo hemos invitado, porque además queremos que Franco y Beto Vega le hagan las preguntas que corresponden a la coyuntura política. Doctor Víctor Loza, tenga usted muy buenas tardes. En principio, ¿cuál es su impresión sobre cómo estamos llevando esta procesión del conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo? Buenas tardes. Bueno, este conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo es parte de todo un proceso o un programa llevado a cabo por dos fuerzas del país que no solucionan los problemas propios de nuestra población y que tratan a través de distractores mantener el status quo en nuestra patria. Vamos con la pregunta de Beto Vega. Señor Loza, muy buenas tardes. Ya se está perfilando un cronograma de elecciones en su partido, el Partido Aprista, y según dicen algunas fuentes de Pulso Informativo que hemos tenido la oportunidad de conversar estos últimos días, el señor Pinedo sería la carta de recambio en la organización. ¿Qué nos puede decir usted como hombre de partido? Bueno, si bien es cierto, en el Partido Aprista desde hace ya algún tiempo se vienen bosquejando intenciones de llevar a cabo un congreso partidario para elegir a las nuevas autoridades, este es un bosquejo nada más. Por otro lado, buscar un candidato en estos momentos dentro del APRA y tomarlo a Pinedo como un candidato a la presidencia, ¿me han manifestado usted? Del partido, a la Secretaría General del Partido. Bueno, habrá que ver hasta dónde es la capacidad del compañero Pinedo para encabezar al Partido Aprista peruano. Yo creo que hay líderes de mayor trascendencia, muy cercanos. Lo que se conoce de Pineda es el portapliego de García y punto. Su abogado. O bueno, su abogado, ¿no? Su abogado personal de García desde hacía muchos años. Su secretario en todo caso, ¿no? O secretario, ¿no? Secretario personal de Alan García. Pero yo no creo que en el partido, y jamás se ha dado el tema de herencia para ocupar cargos. Acá en el Partido Aprista siempre ha habido una elección y coyunturalmente en algunos casos ha ingresado a alguien a ocupar la Secretaría General del partido, coyunturalmente lo digo. Pero históricamente siempre han sido líderes del movimiento político que representa al pueblo peruano, como es el APRA, y que tienen que tener una gran trascendencia, una capacidad, una mística, un compromiso social, cosa que no se ha dado en los últimos años y que ha generado en lo que actualmente está pasando el APRA, ¿no? Una crisis mayor. A propósito de la pregunta de Beto Vega, ¿no hay facciones que se están, digamos, diciendo la vela verde al interior del APRA de cara a este Congreso? Bueno, como partido grande, donde hay grupos con diferentes formas de ver las cosas, sí hay esa discrepancia dentro del partido. Hay una discrepancia antigua, ¿no?, entre Jorge del Castillo y Mauricio Moller, y los que siguen a Jorge y siguen a Mauricio. Hay otro grupo que apareció en su momento, patrocinado por Alan García, entre ellos Quesada y Arana. Pero ellos no tienen el nivel ni la capacidad para dirigir al partido, y lo han demostrado, ¿no? El APRA está de menos a menos por culpa de quienes dirigen al partido. Hay otro cuadro dentro del partido. ¿Y los que estaban afuera del APRA con García y que ahora quieren regresar? No, son los mismos. Afuera el APRA y con García, o afuera el APRA contra García. ¿No? Por ejemplo, el caso de Luis Alberto Salgado. Bueno, Luis Alberto Salgado es un buen cuadro aprista, pero actualmente, tengo entendido, está desvinculado del partido. Está desvinculado, ¿no? Pero hay otros cuadros del mismo nivel o superior de Salgado que podrían encabezar dignamente la dirección del partido y que harían retornar a muchos cuadros de mucha capacidad, con convicción y con el deseo de sacar adelante este movimiento político, no electoralmente, ¿no?, hacia afuera, sino reorganizar al partido para que sea el instrumento de cambio que el país necesita. Franco Gálvez. Sí, muy buenas tardes, Rodolfo, Beto, señor Víctor Loza. Un saludo también para todas las personas que nos están viendo a estas horas de la tarde. Sí, precisamente no podemos ser ajenos a hablar de la política ahora, y sobre todo por la medida constitucional de adelantar elecciones, lo que ha hecho el presidente Vizcarra. Ahora, hablando un poco de ese tema, ¿usted está de acuerdo con esta medida de adelantar elecciones? ¿Está en desacuerdo? ¿Cree que va a ser una medida en donde va a garantizar un Congreso mejor de lo que estamos viendo ahora o no?
Bueno, nosotros si observamos el avance en los años de lo que significa el Congreso por un lado y por otro lado el Poder Ejecutivo con sus ministros, vemos que nuestro país va de deterioro en deterioro. Desde hace ya muchos años, un legislativo que no da las pautas necesarias para sacar leyes a favor de la población, por ejemplo, ley de trabajo, por ejemplo, las leyes vinculantes a salud, impulsando que la atención en la salud basada en estas leyes sea ampliada para beneficiar a todos los peruanos, por ejemplo, leyes vinculadas a la reforma del Poder Judicial, entre otras, ¿no? Y el nivel de Y desaprobación... a nivel del Ejecutivo, claro. Y a nivel del Ejecutivo, que es el responsable de gobernar al país, porque acá se nos empuja, a través de muchos medios de difusión, a hacer entender que el responsable de la crisis en el Perú es el legislativo, y yo tengo mi discrepancia. Yo pienso que el responsable de lo que está pasando en el país es el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque los ministros tienen que ver con educación, tienen que ver con salud, con justicia, con defensa nacional, con orden interno, etcétera, 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 economía. Entonces ellos no necesitan muchas veces del legislativo para gobernar. Ya existen leyes, es cuestión de aplicarlas. Y existen decretos legislativos, es cuestión de darlas, pero es una cuestión de distracción, echarle toda la culpa a un mediocre legislativo para tener al país en esta situación de zozobra, creyendo que si el legislativo es el culpable de todo. El legislativo es una parte del sistema, pero el gran responsable, creo yo, es el Ejecutivo. No respondió la pregunta de Franco. ¿Está a favor o en contra de ese adelanto de elecciones? Disculpen, yo pienso que si el presidente Vizcarra no está en capacidad de gobernar, debe irse. Él debió renunciar. Los dos, irse juntos. Los dos. ¿Por qué? Porque el descrédito de un Congreso genera malestar. Ese es el caldo de cultivo en un país como el nuestro, en donde la violencia está acá nomás que en Arequipa ahorita. Con un gobernador que dice, si no esto no se soluciona, no nos importan las muertes. Ojo, ese es el preámbulo de un movimiento de tipo violentista que puede generar más caos en nuestro país. Y que dicho sea de paso, va a responsabilizar al presidente Vizcarra, si es que hay un muerto o un herido, ¿no? ¿Y quién sería el responsable para usted? Disculpe la pregunta. Vizcarra. Lo que pasa es que muchos medios de difusión no lo difunden. El presidente Vizcarra, que entró de suerte a ser presidente después de la caída de Kuczynski, porque no enfrentó el problema en su momento, Kuczynski lo llamaba, vente para renunciar todos, él se hizo el loco, ¿o no? No vino. Entonces, al no venir, esperó que lo saquen al otro para asumir él la presidencia. Y durante todo este año que está en el gobierno, no vemos nada nuevo en el país. No hay nada en salud, no hay nada contra la violencia, no hay nada en educación, la nutrición sigue viniendo a menos, los desastres que se generaron por problemas climatológicos, ahí están. Las construcciones no se han hecho, el dinero salió. Entonces, yo pienso que Vizcarra debe irse. Debió renunciar por incapacidad, no puedo gobernar. Él fue al Congreso y la gente esperaba que cierre el Congreso, no puede decir, yo me voy, pero nos vamos todos. Doctor, los atentos de su línea de argumentación y retrotrayéndonos un poco, hace poco se ha cumplido los 40 años de la desaparición física de un gran líder político, un gran ideólogo de la modernidad política en el Perú, que es Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿No está sobre la mesa también el debate sobre la vigencia de este modelo instaurado con la constituyente del 93? ¿No hay un quiebre de las instituciones paridas de esa constitución? Vemos cómo ha entrado en crisis no solamente el Consejo Nacional de la Magistratura, sino también las herramientas y los procedimientos institucionales de esa constitución para mejorarlo. ¿No está en crisis la constitución del 93? El sistema neoliberal fue el que impulsó la constitución del 93 y el sistema neoliberal en el mundo ha fracasado. Al fracasar este sistema, entonces esa constitución, que es la madre del cordero en nuestro país, ha fracasado. Si nosotros revisamos la constitución del 93, encontramos que a través de esta se le daba facilidades a la empresa privada para quebrar y abrir con otro rubro otra empresa, pero dejaba en el aire a todos los trabajadores, como sucedió, despidos masivos en las grandes empresas, tanto estatales como privadas, sin el pago de los beneficios sociales. La constitución lo permitía, la del 79 no. La Constitución del 93 permite la educación privada con ciertos beneficios para los que tienen el dinero para implementarla. La Constitución del 93 no se preocupa por la salud del pueblo, menos por su alimentación, sus posibilidades de trabajo. La del 79 sí. La flexibilización laboral, por ejemplo, también. Por eso, pues, ¿no? O sea, la flexibilización laboral.
y después más adelante esta varía con otro modelo que se llama el CAS, y ahorita con el impulso de los terceros, Los famosos locadores en los servicios que es peor que la flexibilización laboral. Ningún tipo de beneficio, sin vacaciones, trabajando a destajo y con un despido en el momento correspondiente. Entonces, en nuestro país hay una crisis que de repente se deja manejar por los grupos de poder económico, perjudicando a aquellos que quieren o aspiran que el país salga adelante. Muy bien, nos vamos a una breve pausa, señor Arrece, y regresamos ya en el último bloque de Pulso Informativo a las 5 de la tarde con 46 minutos. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Únete al mejor elenco, el de Metropolitana, Radio Peruana. Hey. Hello. Here? How you doing? Oh, look. Hi. Hey, guys. Hey, how are you? Nice family. How you doing? Fine. What's your name? John. Kira. I'm Tia. Steve. And Corey. Where you from? I'm from New York. Where are you heading to? We're going to Charlotte. Do you mind if I ask you a couple of questions? I won't take much of your time. Sure. Come on, sit down. Have you ever had the feeling that something was missing? Like when you leave your house in the morning and you feel like there's something you're forgetting. That feeling that there's something more that you should be doing. Somewhere else you should be. And you have to do something, but you never know exactly what. Have you ever felt that? Yeah. Yeah. Maybe. Yeah. If I told you there's a place where you will find the answers to these questions, where you will find yourself surrounded by mountains, jungles, and the ocean, would you like to go? Yes. Okay. Of course. Open the suitcase. Come on, I don't bite. There you go. This luggage is now yours. Send a fascinating trip to Peru too. Wait. Are you kidding? Is this a joke? No. Congratulations. You're going to Peru. Seriously? I went a trip to Peru. To Peru. Look, you're going to Peru. It's crazy, man. Oh my God.
Maestro, demuestra tu talento en el 11º Concurso Nacional Magisterial de Canto. Participa y llévate uno de los premios de 10.000, 5.000 y 3.000 soles. Conoce las bases y las fechas de las semifinales en nuestra web www.derrama.org.pe o en nuestras agencias y oficinas a nivel nacional. No pierdas esta gran oportunidad. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Muy bien, seguimos en Pulso Informativo. Seguramente Beto, Franco van a seguir con los temas políticos, pero yo quería aprovechar la oportunidad para preguntarle a Víctor Loza, que fue presidente de la Federación Médica Peruana, que además es dirigente del Partido Aprista Peruano, su impresión sobre el mensaje del 28 de julio a propósito del tema de salud. Habló poco, pero dijo o mencionó el tema del aseguramiento universal y del CIS, el presidente de la República. Así es. Eso, para los que conocemos el tema de salud, sabemos que es un acto demagógico. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que durante muchos años el presupuesto asignado al sector salud se mantiene igual. En los establecimientos públicos, el presupuesto que se les ha asignado a los hospitales, a las redes, a las microredes, a las divisas, se ejecuta en un 60% cada año. Los trámites burocráticos impiden que en los hospitales estos se refaccionen o se reequipen o compren nuevos insumos o aparatos, porque el trámite burocrático hace que la licitación, la observación, la anulación y la nueva licitación, se le fue el año y en el presupuesto del año esa plata no se ejecutó. Los colegas, los trabajadores en sí, médicos, enfermeras, obstetrices, técnicos, tecnólogos, etcétera, y los administrativos, se incrementan en número, pero se les paga con la plata del CIS o con los ingresos propios por terceros. Y el poco presupuesto asignado se reduce a ese problema. Entonces, si yo tengo ese problema, si no hay nuevos hospitales, si en Piura el hospital del Ministerio de Salud es un pequeño hospital, que antes fue un gran centro de salud, Santa Rosa, si en Sullana el hospital está cada vez peor en infraestructura, en el Cusco el hospital Lorena sigue igual, en Arequipa hay serios problemas, incluso tuvieron que hacer algunas actividades como polladas, qué sé yo, para mejorar en algo o repotenciar en algo su hospital. Entonces, ¿cómo puede decir el presidente que él quiere implementar el servicio universal de salud con el presupuesto actual? Si con este presupuesto la atención es de mala calidad en la mayoría de veces. ¿Cómo él puede decir que quiere atender a toda la población peruana, 4 millones más todos los extranjeros que han llegado al Perú, migrantes, en este caso los venezolanos, a los cuales se le está atendiendo gratuitamente en el caso de la gestante y del niño, si el presupuesto no se ha asignado, si el dinero que había para el CIS cada día se gasta y no alcanza para cubrir necesidades? Si en los hospitales ahorita uno receta algo, les pide algo y a veces no hay ni guantes, no hay ni gasas, si el paciente tiene que ir a comprar. Entonces el presidente ha hecho un acto demagógico. Muy bien. Franco, por favor. Sí, bueno, hablando de estos problemas que, bueno, no son ajenos para nosotros y para la ciudadanía, yo quiero aprovechar, Víctor, para preguntarte esto muy concretamente y seguramente también se lo preguntarán todas las personas que nos están viendo. ¿Cuál es el principal problema por lo que ocurre todo esto? ¿Por qué vemos estos problemas de infraestructura, lo que estamos viendo en la política? ¿Cuál cree usted que es el principal problema y la primera solución para acabar con todo esto? Ya, yo pienso que el principal problema en el caso de la salud, que debe ser similar en otros sectores, llámese educación, colegios hasta que dan pena, destruidos, es gestión. Si yo tengo un presupuesto, aunque pobre, pero tengo para ejecutar el 100%, ¿por qué ejecuto el 60%? Y ese otro 40% lo regreso al presupuesto del próximo año y así tenemos una deuda cada año de 40%. Entonces es gestión. El que entra a ocupar un cargo de funcionario en el Estado tiene que ser una persona capacitada. No puede ser un personaje que está vinculado al partido de gobierno, o en este caso no hay partido en el gobierno, ¿no? No sé si Urresti tendrá partido. Urresti, digo, Vizcarra, el presidente, no sé, creo que no. No tiene. Entonces, sus funcionarios... de la población. Claro, ¿no? O las acostadoras. También, o los grandes consorcios económicos, mediáticos, ¿no? Que quieren comprar al país. García gobernaba los dos gobiernos con los poderes fácticos, por favor. Está bien, pero era mejor que este gobierno. Usted puede pensar que era el segundo ¿Cuál gobierno. era mejor? ¿El primer gobierno? El primer gobierno fue desastroso. Probablemente. Con inflación y un terrorismo que él no supo enfrentar. Bueno, pero el terrorismo era parte de un país que no es culpa de Alan.
Es parte de un sistema político. Pero se imperante. eligió, ¿para qué se le eligió al presidente Alan García? Yo no creo que se para haya resolver el elegido, problema y no lo resolvió. porque chocó con el poder económico cuando quiso estatizar la banca, gran error, pero chocó con el poder económico. ¿Qué hizo el poder económico? Lo mismo que ahorita pasa en Venezuela. Escasez de productos. Ese es el problema ahora del APRA, que salen a defender a García, No, no estoy cuando defendiendo García es a García. indefendible. No, bueno, es desde el punto de vista de usted, ¿no? Pero yo creo que Alan es defendible en algunos aspectos, no en todos. No es indefendible al 100%. Yo no he venido a defender a Alan, ni mucho menos. Incluso en el campo de la salud, y a usted le consta por las entrevistas que yo le he dado en varias oportunidades, a los que usted me ha invitado, yo he sido un crítico de la gestión del APRA en el gobierno de Alan García en el campo de la salud. Grandes errores, incapacidad de gestión de sus funcionarios y representantes en el aparato estatal que al no pertenecer al APRA, pusieron del gobierno lo que le vino en gana. ¿No? Un ministro que no era prista, que no tenía compromiso con el APRA, sino con la izquierda marxista, ¿qué hizo? Destruir el campo de la salud, porque ese es el caldo de cultivo para generar mal gobierno. Gran error. Garrido Leca fue un ministro de salud que era un economista, que de salud no sabía mucho, o casi nada. De salud sabría que daba fiebre, cómo se trataba, o de repente cómo enfrentar. ¿Cómo? Más era el cajero de Alan García en su segundo gobierno. Es probable, no podría decir que era su cajero. Alan ha tenido otros cajeros mucho más grandes, ¿no? Y eso usted lo sabe mejor que yo. Pero el problema de este gobierno es que en el gobierno de Alan García se construyeron hospitales, se equiparon hospitales. En este no se construye ni siquiera una posta, ni se reconstruye hospitales. ¿Cuántos años tiene Vizcarra? ¿3, 4 años de gestión? Año y medio. Y los 3 y año y medio del anterior. Bueno, si lo vemos desde ese punto de vista, hay que saber defenderlo bien a Vizcarra, ¿no? Porque un presidente, alguien que llega a ocupar un cargo del Estado, no va a llegar a saber qué hago, ¿no? Ya tiene que llegar con un programa. Y PPK tenía un programa. Que no lo ejecutó es su tema. Pero ahorita el gran problema de nuestro país es capacidad de gestión. No puede haber un ministro que no sabe para qué está ahí sentado. No puede haber un ministro que no sabe, este es mi presupuesto y cómo debo hacer para poder cumplir con él. Las trabas burocráticas son generadas por el propio gobierno, pero no son generadas por error. Para mí y muchos médicos que somos dirigentes, son generadas con la peor voluntad. ¿Para qué? Para que el presupuesto no se gaste, para que no se ejecute y para que los hospitales ya de cabeza puedan ser obsequiados al sector privado. Muy bien, la última pregunta, Beto Vega. Doctor, usted nos ha planteado un poco el tema del porcentaje de la ejecución presupuestal en el sector, la infraestructura. ¿Por dónde avanzaría un proceso de reingeniería en el sector salud que es tan álgido a la población y más a la población de escasos recursos? ¿Cómo avanzaría un proceso de reconversión de una auténtica y verdadera reforma de salud y también engarzado un proyecto nacional de desarrollo? Ya, eso se engarza, pienso yo, primero por el rol rector. Si el ministro de Salud no maneja el país, solamente maneja Lima, no puede hacer nada. Es el primer punto. La Federación Médica Peruana, con alguna discrepancia, con uno de nosotros viene peleando, porque el Estado ya dio la ley, falta el reglamento, acelera el reglamento para que el ministro de Salud maneje la política de salud en el campo nacional. Sin embargo, usted va a Iquitos ahorita, y el gobernador de Iquitos, el presidente regional, hace lo que le da la gana en salud. Pone a quien le da la gana de funcionario y maltrata a los trabajadores. Está privatizando servicios. En el Cusco y Arequipa pasa lo mismo. Entonces, ese es el primer punto, rol rector. Si el Estado no asume el rol rector en el campo que le toca desarrollarse, no va a pasar nada. Segundo, tienen que revisar una serie de normas que son las que tienen que ver con equipamiento e infraestructura. No es cuestión de decirle al sector privado, acá te dejo el hospital. Compras también. Eso es básico, ¿no? Eso es básico, ¿no? A nosotros nos consta cómo en algunos años, durante el gobierno de Fujimori, uno de los ministros de ese entonces compraba equipos pakistaní o hindúes y los entregaba a los hospitales como si el hospital lo hubiera pedido y después regularizaban. Eso era terrible, ¿no? En el gobierno de Alan García, en algunos casos sucedía lo mismo. Había directores de hospitales que compraban equipos que según ellos eran lo que se necesitaba, pero la licitación era chueca, o el equipo era de mala calidad. Entonces el control interno no se hacía. Entonces, para que el país pase por una mejora en cualquier campo, tiene que haber primero rol rector. Segundo, una reingeniería con modificaciones de normas que faciliten los procesos y que estos sean lo más corto posible. Y tercero, tiene que haber una sanción fuerte, drástica,
a todos aquellos que de una u otra manera se aprovechan del sistema. Deben de ir presos y se les debe de embargar sus bienes. La pregunta del millón: ¿a cuántos les han embargado sus bienes de los que están presos? Y cuando cumplan su condena van a salir libres. ¿O dónde están sus hijos, sus familiares? O sea, en el país, mientras no se corte con la corrupción, no va a haber nada, no va a pasar nada. Punto importante y fundamental para el desarrollo del país. Muchas gracias a Víctor Loza, nos ganó el tiempo, son las 6 en punto de la tarde. Esperamos contar con Víctor en las próximas semanas. Gracias a Franco, también a Beto por su presencia y permiso. Pulso Informativo con Rodolfo Lara, garantía de periodismo combativo, veraz e independiente. Pulso Informativo con Rodolfo Lara es una producción del Grupo Gamiro.